¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos en la unidad 8, parte 3. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Empecemos. Vamos a recordar un poco nuestra unidad 8. Habíamos tomado el candelabro judío, menorá, como un ejemplo para ubicarnos nosotros. Recordemos que el candelabro es símbolo del alma humana. Y tomamos como ejemplo las luces, los 7 brazos. Así que son 7 cuestiones las que tenemos que ver. En la primera luz vemos esta metodología de Jesús, que cada uno de nosotros la podemos recordar con las palabras de la consagración en cada misa. Así que Jesús tomó el pan en sus manos. Y si Dios me toma en sus manos, fue para modelarme. Mi actitud debe ser desprogramarme de lo que yo pienso, de lo que me enseñaron, para pensar solo en lo que Jesús me enseña. Segunda luz. Dios me bendice con sus dones y carismas. Me bendice con su palabra, me da su criterio. Y también yo lo bendigo y le doy gracias y lo alabo por todo lo que Él me da. Mi actitud entonces debe ser escuchar. Solo escuchándolo a Él, yo voy creciendo. Estamos en la tercera luz. La tercera luz es lo partió. Si Dios me parte, es para purificarme. Y es que quiere que yo tenga 4 cosas. En la A vimos la pureza de intención. Letra B, una sola motivación, el reino. En este momento vamos a ver C y D. Así que este es el testamento pastoral del maestro. Nosotros somos ese pan que tomó en sus manos, lo bendijo, lo partió, lo repartió y dijo: esto es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Estamos en el 3, lo partió. Veamos qué es lo partió. Ya lo empezamos a decir en la primera luz, o digo en las cuestiones del 3. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. ¿Por qué me parte? Porque lo necesitamos. ¿Por qué? Por una sola motivación, que es el reino de Dios. Entonces, con pureza de intención, tenemos una sola motivación. Que el reino de Dios se establezca ya, desde ahorita. Que Dios mande en la vida de todos. Qué hermoso sería si Dios nos ordenara, como había diseñado desde un principio, que Él mandara. Este reino sería lleno de luz, lleno de bondad, nos llevaríamos todos perfecto, armonía, tal y como lo había pensado. Y acuérdense que se lo decimos en cada Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, pero hay que decírselo de verdad, no nada más tímidamente y de dientes para afuera, sino con toda la intención. Sí, Señor, que venga a nosotros tu reino. Establécete tú ya en medio de nosotros, porque los hombres andamos muy despistados, buscando la felicidad por rumbos equivocados. Bueno, ahora vamos a la letra C. Adelante. ¿Por qué nos purifica? Pues nos purifica por 2 cosas. Porque lo necesitamos. El oro y la plata pasan por un largo proceso de depuración. En cambio, los diamantes no pueden sufrir este proceso. Se desbaratarían. En nuestro caso, significa que hay áreas de nuestra vida en las que podemos hacer algo para ser purificados. Pero existen otras que no depende de nosotros en que seamos purificados, sino solo de la acción santificadora del Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo. La liturgia nos dice, por ejemplo: sed misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Yo puedo hacer un esfuerzo de mi voluntad por ser misericordioso, dejar de juzgar, dejar de criticar, ser amable, ser compasivo. Sí, cierto. Pero de plano hay cosas que solo la luz del Señor y el poder del Espíritu Santo
me pueden cambiar. Yo me acuerdo de un muchacho que conocí en la escuela de evangelización. Era un joven que había tenido todas las broncas del mundo y estaba perdido en su juventud y adolescencia. Su mamá, su papá, su mamá y su hermana no dejaban de orar por él. Y una vez, en un retiro sencillo, el Señor lo tomó y lo convirtió milagrosamente. Y de ser un muchacho que había probado drogas, alcohol, que no dio una en la escuela, etcétera, ¿qué creen? Lo convirtió en un evangelizador de primera que nos dejaba boquiabiertos porque recitaba la Biblia de memoria. Y este hombre fue escogido por el Señor para ser nada más ni nada menos que el director de la Escuela San Andrés de Europa del Este y su sede en la isla de Sicilia. Miren nada más. Y ahí formó familia y es un hombre de bien. Increíble que haya sido lo que fue. Según él no daba una, no memorizaba nada, no pudo pasar de la secundaria. Y en 2 por 3 el Señor lo hizo pasar no solo la secundaria, sino la prepa, la carrera, maestría y doctorado, yo diría, en Sagrada Escritura y en evangelización. Y además simpático a cual más. Vean cómo la acción santificadora del Espíritu ha cambiado a muchas personas. San Felipe de Jesús, por ejemplo, es una historia. Pero veamos, el oro y la plata son puros cuando no contienen ninguna aleación. Aquí vemos un pedazo de roca con oro, pero le tiene que quitar ese pedazo de roca al oro. Y por supuesto que un diamante puro es mucho más valioso que la suma de 1000 diamantes no puros, ¿verdad? O impuros. Así que vean por qué nos purifica, porque lo necesitamos. Vamos adelante. Veamos otro ejemplo. Dios nos purifica por 2 razones. Primero, lo necesitamos. Necesitamos ser lavados y acrisolados con un fuego abrasador, sobre todo cuando hemos llevado una vida de pecado o una vida nada más donde le damos rienda suelta a nuestros sentidos o llena de materialismo, de hipocresía, de mentira. Y lo vamos necesitando también para poder adquirir los criterios del reino. La pureza es considerada como la calidad por excelencia. Digan si no, nosotros escogemos siempre las cosas, las mejorcitas. Ya sea que escojamos la fruta, la verdura, la carne, el pollo, vamos escogiendo lo mejor. Nos fijamos en que el paquete no esté abollado o roto. Entonces, ¿cuánto valoramos cuando las cosas son puras, cuando son perfectas? Y así nos quiere Dios. Si nosotros lo pedimos en las cosas, ¿cuánto más Dios lo pedirá de nosotros, que somos sus criaturas predilectas? Vamos a ver este ejemplo. Adelante. Miren, aquí tenemos a María de Magdala. María de Magdala, de la cual Jesús sacó 7 demonios en un instante. O sea, su conducta moral puede ser cambiada en minutos, pero necesitaba cambiar su mentalidad. Tiempo para rehabilitarse, tiempo para desintoxicarse. Así que la liberó de esos 7 demonios, cambió en un instante, pero necesitó caminar con él, al lado de él y de los demás, 3 años para cambiar su mentalidad. Y entonces se convirtió de pecadora a santa. Veamos la siguiente slide. De pecadora a santa, a pesar de seguir a Jesús, su corazón necesitaba transformarse. Jesús la fue puliendo porque escuchó toda la enseñanza que escucharon los demás discípulos. Y yo digo que Jesús la premió porque se convirtió en la primera evangelizadora que llevó la buena noticia de Jesús resucitado a los apóstoles. Vean esta estampa que encontramos. Estaban todos asustados, escondidos en Jerusalén,
Y María, que había ido con las otras mujeres a terminar de embalsamar el cuerpo del Señor, se encuentra con Cristo resucitado. Lo pueden ver ustedes en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, la resurrección del Señor. Y la primera que lo ve, y la primera a la que el Señor le habla, y a la que le encomienda que anuncie a sus hermanos, la resurrección es ella. ¡Qué cambio! Véanle la cara de felicidad. Vean cómo el Señor nos puede transformar. Quiere purificación interna y externa. Nosotros lavamos los alimentos, ¿no es cierto? Al llegar del mercado, del súper, pues los lavamos, los purificamos, les ponemos desinfectante para poder ser comidos. ¿Qué creen, hermanos? Nosotros también tenemos que ser purificados por dentro, es decir, con nuestras intenciones purificadas, con nuestra mentalidad purificada y por fuera también, para no contaminar a los demás con nuestro estilo de vida o nuestro lenguaje o nuestra forma de reírnos o nuestra forma de hablar. Y eso es por fuera. Porque también vamos a ser comidos por nuestros hermanos. Nada más que llegamos a aquella luz que en donde dice, coman todos de él, verán cómo vamos a ser comidos. Así es que esta purificación la necesitamos. Adelante. Cuando se comprende el plan de Dios, cuando empezamos a trabajar en este reino, pasamos por el horno de la purificación. Como aquellos 3 jóvenes del libro de Daniel, que los metieron al horno porque no quisieron probar alimentos impuros. ¿Y qué pasó dentro del horno? Lo pueden leer ustedes en el capítulo 3 de Daniel, versos del 24 al 27 y del 52 al 90. Toda una aventura, ¿eh? Lo pusieron al fuego, tan fuerte que hasta el guardia que puso el fuego se murió. Y en cambio estos 3 jóvenes, protegidos por un ángel que lo vemos aquí en la fotografía, recibían una brisa y el fuego no los destruía. Y de esta manera, en este horno de purificación, les dio la oportunidad de comprobarle a su enemigo el poder y la sabiduría de su Dios, de Yahvé, el Dios verdadero. Miren nomás. Así que ellos confiaron en Dios y además le comprobaron al enemigo que su Dios era Dios verdadero. Segundo, nos purifica por la misión que se nos confiere. Dios nos confía una misión a cada uno de nosotros, solteros, casados, consagrados, como sea. Pero miren cómo dice el libro del Eclesiástico 2:1. Hijo mío, si llegas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Y es que todos necesitamos la purificación. Todos los que han pasado por la historia de la salvación, incluso los santos, ya lo veremos, han necesitado de la purificación. Moisés, David, los profetas, los apóstoles, los santos. Por ejemplo, Isaías tuvo que ser purificado con un carbón encendido. Y aquí tenemos la imagen. Miren cómo dice él. ¡Ay de mí que estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y entonces tuvo una visión. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Palabra de Dios. Sí, hermanos, aunque nosotros hayamos tenido una vida pasada no muy pura, no muy santa, el Señor nos purifica. ¿Qué condición? Que lo reconozcamos, que lloremos nuestro pecado, que pidamos perdón por ese pecado. Y entonces el Señor nos purifica no solo los labios, sino el corazón. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver adelante.
¿Cómo nos va a purificar? Como purificó a Jeremías. Jeremías le gritaba al Señor, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas, toda la gente se ríe de mí, pues me pongo a hablar y son amenazas. La palabra de Yahvé me acarrea cada día humillaciones e insultos. Por eso decidí no recordar más a Yahvé, ni hablar más en su nombre. Pero yo sentía en mí algo como un fuego ardiente, aprisionado en mis huesos, y aunque trataba de apagarlo, yo no podía. Qué hermosas palabras de Jeremías. Vean lo que le tocó a él. Vean cómo lo tienen, apabullado, lo querían callar, lo querían arrinconar, le pegaron. Jeremías sufrió la persecución de los suyos. ¿Ven? Muchos, todos los que han anunciado al Señor han sido perseguidos. Pues, ¿qué nos separa a nosotros? Que es mínimo que no seamos criticados. Así es que aguantemos la crítica, digamos, bienvenida a la crítica o la calumnia. Adelante. Todos somos probados. Si en la Sagrada Escritura vemos que todos los hombres de Dios han sido probados. Ezequiel, por ejemplo, el profeta que nos dice, les quitaré el corazón de piedra y infundiré mi espíritu en ustedes para que tengan un corazón de carne, fue juzgado como loco e impertinente. Y el pobre de Amós fue puesto en tela de juicio por el mismo sacerdote Amasías. O sea, ni siquiera el sacerdote reconoció su labor. Y él decía, pues yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy un pastor, un cultivador de higos. Véanlo en el capítulo 7 de Amós. ¿Y qué decir del buen San Pablo? Como buen fariseo y estricto cumplidor de la ley, era intachable. Gozaba de todas las ventajas de la estructura religiosa. Por eso le dieron permiso enseguida para ir a perseguir a los cristianos. Pero ya saben lo que pasó con él camino a Damasco. Y al aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, renunció a cualquier otra ventaja de tipo humano y religioso. Así, perdió prestigio frente a sus antiguos colegas y fue incluso considerado traidor. Y lo más triste, lo expulsaron de la sinagoga. ¿Pero qué creen? Todavía algo peor. Veamos la siguiente slide. Algo peor que le pasó a San Pablo. Lo vemos en la siguiente slide. Adelante. Tampoco fue aceptado por los santos cristianos de Jerusalén, porque dudaron de su conversión. Él, que había perseguido a los cristianos, pues como que los cristianos no podían creer en su conversión. Y el que había recibido directamente del mismo Jesucristo que se le apareció el encargo de evangelizar a reyes y príncipes, siendo luz de los gentiles, o sea, de los extranjeros, tuvo que pasar un largo periodo de desintoxicación, de purificación, en lo que se llamaba desierto de Arabia, al oriente de la ciudad de Damasco, al norte de Arabia. 2 años. Y luego en el total olvido en un oscuro pueblo de Cilicia, para llegar a ser el más grande evangelizador que ha tenido la iglesia. Si su misión era grande, le exigía una más profunda transformación. Hermanos, muchas veces seremos silenciados y bloqueados en nuestro ministerio por los mismos compañeros y hermanos de la iglesia, en el ministerio en que se nos ha encomendado. Pero ojo, si huyéramos de este horno de críticas y de persecución, estaríamos desperdiciando la gran ocasión de purificarnos. Vean, Saulo de Tarso
perseguidor de los cristianos, pasa a ser evangelizador, mártir y santo. Aquí lo tenemos. Entendiendo a Jesús, asimilando la doctrina de Jesús, lo que le habían enseñado los discípulos de Jesús, Ananías y los demás, lo que recibió por el éxtasis que tuvo y por lo que el Espíritu Santo le fue enseñando. Sus cartas son una muestra de eso. Yo me pregunto, ¿cómo pudo asimilar la doctrina de Jesús? Pues no fue sino la oración y el silencio para escuchar la voz del Señor y la pureza de intención que tuvo para poder entender todo lo que Jesús le encargaba. Vamos a pasar a la letra D, que son los 7 medios de purificación. 7 medios. Dios quiere destruir las falsas imágenes que nos hemos formado de Él. ¿Por qué? Pues porque de chicos nos dijeron una imagen de que Dios era castigador, que nos estaba viendo todo el tiempo, que tenía una lista negra de nuestros pecados. Depende también de cómo fuimos formados en la fe, o si no fuimos formados en la fe y tuvimos una conversión reciente ya de adultos o de jóvenes. O sea, pero también purifica las motivaciones impuras. Analicen por qué lo seguimos, por qué lo servimos. Los papás del catecismo, ¿por qué trajiste a tus niños al catecismo? Generalmente tenemos una idea errónea, que quiero que reciba los sacramentos, que ya se me pasó el tiempo, que ya está muy grande y no ha hecho la primera comunión. Hay veces que nos traen niños de 12 años que ni siquiera están bautizados. Analiza las intenciones. ¿De verdad quieres ser cristiano? ¿De verdad tú como papá, como padrino, quieres abrazar la fe? ¿De verdad quieres servirlo? Pues vamos a tener 7 medios de purificación. La primera es la persecución del mundo. Es el medio privilegiado de purificación. Algunas personas piensan que Satanás es el que origina todo conflicto y adversidad, sin darse cuenta que todos estos problemas están forjando un nuevo discípulo, que lo están haciendo fuerte, para ver si es capaz de seguir las huellas del maestro, quien también fue perseguido. Miren, hermanos, yo les he dicho muchas veces, no se asombren de que el día de la catequesis, el día de la enseñanza, el día del trabajo apostólico, vamos a tener todas las barreras, todos los problemas. Se nos viene una marabunta de problemas que nos impiden, pero nosotros hay que ganarles. Entonces vamos a arreglar toda nuestra vida normal para que ese día quede lo más libre posible y ya estar, ahora sí que alertas para que no nos llegue toda la cascada de problemas. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos persigue el mundo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro. Ya le preguntó a Jesús, ¿cuál va a ser la recompensa para nosotros que hemos dejado todo para seguirte? Jesús le contestó, en verdad te digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí, por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones, recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. Esto lo dice en su palabra. Marcos 10, 28 al 30. Pero ojo, hermanos, nos promete todo, pero el punto más interesante es que además del 100 por 1, Jesús dice, sufrirán persecuciones. Y como en Mateo 5 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y ninguna letra dejará de cumplirse, pues es lógico que nos persigan. Su palabra debe de cumplirse. ¿Por qué?
Porque la persecución es el signo distintivo de los seguidores del Maestro de Nazaret. Si imitamos su estilo de vida, pues debemos esperar que nos traten de igual manera que lo hicieron con él. O sea, cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús, se van a burlar de nosotros, vamos a sufrir críticas. La persecución va a ser el ambiente normal del cristiano, luchas, como cantamos en la canción, en las luchas y en las pruebas, la caravana sigue caminando. O sea, seguimos caminando con luchas y pruebas. ¿Y sabes para qué? Para que no distraigamos el motivo del seguimiento del Señor. Así como el oro se purifica al fuego, vean, el fuego de la purificación, así la persecución es para nosotros el crisol donde se forja el discípulo de Cristo. No hay de otra. Así tiene que ser. Adelante. Dice Jesús, acuérdense que el discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. No sería lo mismo si fueran del mundo. El mundo los amaría. Pero ustedes ya no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. Palabra de Dios. Juan 15, y puse primero el verso 20 y luego el 19. Aquí están los discípulos de Jesús, hombres y mujeres del mundo, escogidos por él en medio del mundo. Es lo normal que nos persigan, que nos critiquen. Vamos adelante. El verdadero discípulo debe ser luz en medio de las tinieblas. Miren este lindo amanecer, en donde se parten las tinieblas con la luz del sol naciente, y el sol naciente es Jesús. ¿Por qué este discípulo debe ser luz en medio de las tinieblas? Porque es capaz de denunciar las obras del mal. Por tanto, es rechazado y declarado enemigo de todo sistema antievangélico. Hoy nosotros debemos de pronunciarnos pro vida y no aborto, por ejemplo. Pero así podríamos denunciar cualquier criterio anti-Jesús, anti-evangélico, anti-Dios. Los discípulos no debemos preguntar por qué nos persiguen. Más bien hagamos un examen de conciencia. Ay, chispas, ¿por qué no nos persiguen? ¿Qué pasará? A mí nadie me persigue. ¿Será que hemos perdido el sabor de la sal? Como dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Será que la sal ha perdido su sabor? ¿Será que ya no somos luz del mundo? Puede que no persigan a todos los cristianos, sino solo a los que perdonan, a los que aman, a los que son misericordiosos, a los que denuncian la maldad, la injusticia, la mentira, la hipocresía. Pero cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado si no denunciamos o si no nos pronunciamos en pro de Jesús, porque el que no está con Cristo está contra él. No se puede quedar neutral, dice la palabra de Dios, o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, en Apocalipsis 3. Vean, de esta manera se cumple la escritura: si el grano de trigo no muere, no da fruto. Más bien, el grano de trigo tiene que morir para dar su fruto. Y esta es palabra de Jesús. Vamos adelante. Número 2. Ahora no solo es la persecución del mundo, sino también puede ser la persecución de los buenos. Ciertamente somos perseguidos por el mundo. Tenemos la alegría de sufrir en nombre de Cristo. Como Pedro y Juan, que salen gozosos después de haber sido injuriados y azotados por proclamar a Cristo Jesús resucitado. O a Pablo y Silas encarcelados injustamente. Ya lo vamos a leer en Hechos 16.
Pero verán el resultado. Pero cuando somos perseguidos por aquellos que actúan o creen hacerlo en nombre de Dios, somos juzgados de su plan divino. Y esto pasa, hermanos. Pasa en las comunidades, que somos criticados, que somos calumniados inclusive por los mismos compañeros. Los mismos compañeros, hasta el compañero de tu mismo ministerio puede insultarte, bueno, no insultarte, pero sí criticarte. ¿Ven? Entonces esa es la persecución de los buenos, o tu familia, o los tuyos. Ay, otra vez vas a la iglesia, y eso que vienes de la iglesia. Ay, otra vez con tu Biblia. Ay, ¿no te cansas? Y eso como que nos duele mucho en el corazón. De verdad nos duele, porque nosotros estamos orando para que todo el mundo se convierta, cuanto más a los que amamos. ¿No es cierto? Veamos adelante. Adelante. El mismo Jesús, vean, no fue condenado por los injustos o por los malvados de su tiempo, sino por las autoridades religiosas. Y él vino a enseñar la verdad. Y lo mismo le pasó a algunos de los profetas y a innumerables santos. Lo vivieron, no fueron comprendidos, tuvieron envidia o escucharon de ellos infundios y chismes en contra suya. Miren, la persecución de los buenos es más difícil de soportar porque no se comprende. Se siente uno impotente porque uno está haciendo las cosas lo mejor que puede, luchando contra los problemas normales, y luego se encuentra uno con que es perseguido por tus mismos compañeros. Aún eso es un medio muy valioso de purificación. No se asusten, más bien digan bienvenida la crítica, bienvenida la calumnia. Y conste que, eso sí, si estamos mal, tenemos que corregir. Si viene alguien, nos hace corrección fraterna, por supuesto que tenemos que hacer caso, porque quiere decir que nos estamos equivocando y cualquiera se equivoca. Entonces podemos ser corregidos, pero cuando tú hiciste las cosas bien y de todos modos eres criticado y calumniado, esa es la persecución de los buenos. Seguimos adelante. Adelante. Algunos ejemplos en los santos, muchísimos, la mayoría, si no es que todos. Santa Juana de Arco, del año 1412 al 1431. Una chica campesina, humilde, que tuvo una visión de Dios, un éxtasis en donde Dios le mandó que ayudara a combatir a los ejércitos de Francia, que estaban todos desinflados, desairados, porque el delfín no daba una, la verdad. Y tenían que defender su territorio porque los ingleses los estaban invadiendo. Sin embargo, esta mujer fue juzgada por la Inquisición francesa y condenada a morir en la hoguera por el mismo obispo de París. ¿Cuál fue su pecado? Vestirse de hombre, montar a caballo con una armadura de soldado. Ese era su problema. Si ella era la que animaba a los soldados a combatir, a volver a luchar. Y sin embargo, miren cómo los mismos compatriotas suyos la condenaron, empezando por la misma iglesia. Años más tarde sería canonizada. Gracias a Dios, Santa Juana de Arco, una heroína de Francia. Veamos la palabra de Romanos 8:28. Todo concurre para bien de los que aman a Dios. Y aquí tenemos varias muestras. Del año 1200, San Francisco de Asís, en Italia, el norte de Roma. Caminó desde Asís hasta Roma y no se le reconoció en vida la regla que él había ideado para sus frailes. O San Felipe Neri, del año 1500,
15 al 1595 en Roma, y San Juan Bosco del 1815. Vean, santos de distintas épocas. Y estos dos últimos, educadores de niños de la calle, vidas admirables que sin tener dinero se dedicaron a hacer el bien a los niños pobres y les dio educación. Y en un momento dado fueron perseguidos por sus mismos superiores, suspendidos de su ministerio sacerdotal, siendo que habían hecho una labor estupenda en favor de la juventud pobre y desamparada. ¿Se dan cuenta? Así que tenemos santos de todas las épocas que han hecho el bien y perseguidos. Esto es una muestra, pero es una lista interminable. Lean las biografías de los santos y se darán cuenta. Si no fueron perseguidos por los mismos buenos compatriotas y correligionarios de ellos. Adelante. Cuando nos persiguen los buenos, ¿qué pasa, hermanos? Cuando decimos bienvenida a la crítica y la calumnia, tenemos la alegría y la seguridad de que solo estamos agradando a Dios. Y es la oportunidad de mostrarle al Señor que ninguna dificultad nos va a detener para servirlo. Que ninguna burla, crítica o desprestigio nos separará de Él. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pues nuestra actitud es desprendimiento de la fama y de los honores. Porque sí, muchos en la iglesia tienen un deseo exacerbado de fama y honores, desean tener un nombramiento y que los nombren coordinadores y que los nombren pastores y que los nombren jefes y que los nombren no sé qué. En cambio, cuando nosotros somos perseguidos por los buenos, nos sirve como un ejercicio para desprendernos, de no buscar ni fama ni honores, para depender solo de que Él nos ha llamado, con un amoroso llamado. ¿Se dan cuenta? Esta es la persecución de los buenos. Vamos a seguir adelante. Adelante. Tercero, el fracaso. Ya llevamos 1, la persecución del mundo; 2, la persecución de los buenos; 3, el fracaso. A veces nos equivocamos nosotros al pensar que nuestro éxito es sinónimo de que ya estamos instaurando el reino. Pero no, hermanos. La instauración del reino no es como el aumento de la bolsa de valores. Jesús nos dijo que era como el grano de mostaza. ¿Ustedes han visto crecer un árbol? Lleva años. Ese grano de mostaza que llega a ser un árbol frondoso que nos da su sombra y en donde los pájaros vienen a hacer sus nidos. Y es cuestión de tiempo. Como que Jesús no tiene tiempo. Entonces, el fracaso nos ayuda. Vamos a ver cómo nos ayuda. ¿Quieren? Vamos a verlo. Veamos a Cristo crucificado y muerto. Parecería que su vida fue un fracaso, ¿no es cierto? Y solo así, crucificado en medio de los ladrones y muerto en la cruz, se convierte en redentor de la humanidad. Podríamos preguntarnos, o nos preguntan, ¿por qué adoran a un crucificado? Para nosotros no es un fracasado. Para nosotros es Cristo Jesús, muerto, crucificado y muerto, salvador de toda la humanidad. Por eso adoramos a Jesús crucificado. Su imagen la llevamos por todos lados, en una iglesia o colgada en nuestro cuello. Cualquier crucifijo nos hace recordar que su muerte no fue en vano, que no fue un fracaso, sino al contrario, fue nuestra salvación. Así que, si eso le pasó a Jesús, vean cómo tenemos que ser nosotros de valientes y de firmes en la fe. Adelante. El fracaso nos permite revisar, rectificar, mejorar e intentarlo de nuevo.
Veamos ejemplos. La ciudad de Jerusalén siempre ha sido reconstruida. Dicen que 14 veces ha sido reconstruida sobre las mismas ruinas que fueron destruidas, de lo que antes existió. Cuando Pablo llega a Europa, llega a la ciudad de Filipos, al norte de Grecia. Y solo le escucharon algunas mujeres, entre ellas Lidia, ¿se acuerdan? La comerciante de púrpura, natural de Tiatira, así nos lo narra los Hechos de los Apóstoles. Pero ella, ahora sí que recibió el flechazo de amor con la palabra que Pablo predicaba. Los recibió en su casa, los ayudó, les proporcionó alimento, alojamiento, etcétera. Y fundó una comunidad, Pablo, ahí, famosa por su generosidad, pero no solo por su generosidad. Vean, las primeras lideresas fueron mujeres. Aquí tenemos a Evodia, a Sintique, Febe, Junia y Priscila, estas santas mujeres que junto con Lidia fueron capaces de liderar en un primer momento esta comunidad de Filipos. Y me conste que estaban en una sociedad antigua y machista, mucho más que la de todos los tiempos. Así empezó Pablo y no se rindió. Luego pasó a Atenas, a la capital de Grecia. Y ahí, acuérdense, vio altares a todos los dioses, hasta que encontró uno que decía, altar al Dios desconocido. Uy, dijo Pablo, con esto me voy a agarrar para hacer un discurso maravilloso. Y sin embargo, apenas si lo siguieron algunos hombres. No tuvo impacto en aquellos hombres de Atenas, pero encontró algunos amigos que lo llevaron a Corinto. Y en esa ciudad, el Señor sí que obró maravillas, fundando una importante comunidad a la que Pablo le dedicó 2 cartas que tanto nos enseñan a nosotros. ¿Ven? La tercera fue la vencida y no todo se perdió, porque también hubo seguidores de Saulo, de Pablo, en Filipos, una comunidad tan querida por él, a la que dedica una carta hermosísima, en donde les habla, queridos hermanos, si quieren darme un gusto, quiéranse unos a otros, ¿sí? Y conózcanse unos a otros como superiores a sí mismos. Así empieza su carta. Pablo no lo amedrentó el fracaso, sino que el fracaso es una gran enseñanza. ¿Qué nos enseña el fracaso? El fracaso nos enseña que trabajamos por un objetivo, no por un resultado, hermanos. Conste, ¿eh? Por un objetivo. Y ese objetivo debe de estar puesto en nuestra mira. El resultado ya será cuestión de Dios, porque la obra es de Dios. Y fíjense, los fracasos suelen ser la antesala de éxitos mayores, como le pasó a Pablo. Aquí tomo una frase del gran pedagogo del constructivismo, Jean Piaget, del siglo pasado, 1896 a 1980. ¿Y saben qué dice? Se aprende de los errores y con los errores. Claro, claro, nadie nace sabiendo. Y hay muchas cosas que no se estudian ni en la escuela ni en los libros, sino que lo hacemos en el momento de la práctica. Nosotros mismos al construir las comunidades, a ver, vamos a hacer esta actividad, a ver si nos da resultado. Para la otra vez le corregimos esto y esto y esto. El chiste es estarnos evaluando. En la escuela de evangelización tenemos que tener una evaluación para ver si vamos bien, mal, o nos regresamos de plano a empezar de cero. ¿Ven? Este gran educador, pues, ¿qué observaba a los niños? ¿Cómo empiezan los niños? No hacen una pintura a la primera de cambios, empiezan rayoneando cuando tienen 2 años, piden una crayola y un papel, y ellos se imaginan que están pintando un tiburón o lo que sea, y son unos rayones, unas rayitas de apenas, ¿no? O al hacer una torre con sus dados, pues a lo mejor no alcanzan a poner 3 dados encima y ya se les cayó la torre, pero a base de practicar y practicar, lo logran. Se aprende de los errores y con los errores no nos desesperemos, hermanos.
Conclusión. Hemos visto en esta tercera luz del candelabro que el Señor, al partir el pan que somos nosotros, nos quiere purificar. Nos está quitando todo aquello que no nos sirve, cualquier tipo de defecto. Y es capaz de escribir derecho en nuestros renglones torcidos. Hemos visto 3 de los 7 medios de purificación. La persecución del mundo, la persecución de los buenos y el fracaso. Vamos entonces a ver los siguientes 4, si Dios quiere, en la siguiente clase. Acompáñenme a orar. Amadísimo Padre, Madre de amor y misericordia, te doy gracias por haberme llamado a ser tu discípulo. Ahora comprendo por qué soy criticado por seguirte. Pero diré con el salmista, Señor, mira cuántos son mis adversarios, cuántos son los que se alzan contra mí. Pero tú eres mi escudo y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Solo tú me sostienes y me salvas. Hoy, Señor, te quiero decir qué dura es la persecución, sobre todo de los buenos, de nuestros seres queridos. Pero te ofrecemos cualquier sufrimiento por su conversión. Mientras tanto, haznos valientes y sólidos en la fe para defenderla y ayúdanos a dar testimonio. Porque aunque no quieran escuchar nuestras palabras, el ejemplo arrastra. No permitas que nada nos desanime, sino al contrario, que nos ayude para ser tus testigos siempre. Señor y Dios mío, en ti yo me refugio. Tú eres mi baluarte y fortaleza, donde me pongo a salvo. Amén. Vamos a ver nuestro trabajo, reflexión por grupo. Leemos justamente el pasaje de Pablo y Silas encarcelados, pero fíjense cuántas enseñanzas vamos a sacar de allí. ¿Tú has sido alguna vez perseguido por causa del Evangelio? ¿Cómo has reaccionado? ¿Has sido perseguido por los malos, por los buenos? ¿Cómo has reaccionado? Hoy sábete que estas pruebas nos sirven para nuestra purificación. Tarea personal. Te invito a orar con el Salmo 18-17. Escoge uno o varios versos que quieras hacer tuyos y escribe tu reflexión. Y te invito a aprenderte de memoria el verso 2 del Salmo 7. Señor Dios mío, en ti yo me refugio. Líbrame de mis perseguidores. Sálvame. Hermanos, que Dios los bendiga. Escuchemos el canto a continuación para que no tengan miedo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti, sin miedo a
camino. Voy peregrino sin miedo, me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro